Hola a todos. Antes de adentrarnos en el relato de hoy, quiero que se imaginen por un segundo la desesperación absoluta de tenerlo todo, el mundo entero a sus pies, pero ser completamente incapaz de detener el sufrimiento de la persona que más aman. Esta historia nos lleva tras los muros de cristal de una mansión donde la riqueza no sirve de nada contra un mal invisible y donde la salvación llega de la mano de una desconocida con un secreto inconfesable. Si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Posteamos videos todos los días. Denle like al video si disfrutan de esta historia y déjennos saber en los comentarios desde dónde son y a qué hora nos escuchan. Su interacción es muy importante para nosotros. La Residencia Castillo, una imponente estructura arquitectónica en el corazón de Santa Fe, resplandecía bajo el intenso sol de marzo como una fortaleza inexpugnable de concreto y cristal templado. Sin embargo, la serenidad que proyectaba su fachada era una mentira. Dentro de esas paredes inmaculadas, los alaridos de un niño de 6 años hacían añicos la calma de aquel miércoles por la tarde. Andrés Castillo dejó caer el teléfono móvil sobre la alfombra, abandonando sin miramientos una negociación crucial de 30 millones de pesos, y corrió desesperado hacia la habitación de su hijo, Lucas. La voz se le quebró en la garganta al entrar y ver al pequeño retorciéndose en la cama, con el rostro bañado en sudor y lágrimas, y sus pequeñas manos aferrándose a su vientre con desesperación. «Ya viene el médico, hijo. Por favor, aguanta un poco más, campeón», susurró Andrés, sintiendo su propia impotencia como un peso físico. Era la 5ª crisis severa en tan solo 2 semanas. 5 veces que Andrés había sido testigo del tormento de su hijo sin poder intervenir. 5 veces que los especialistas más renombrados de la Ciudad de México examinaban al niño de pies a cabeza sin encontrar absolutamente nada. Las resonancias magnéticas, los paneles sanguíneos completos, los ultrasonidos de alta definición, todo arrojaba resultados perfectamente normales, pero los gritos de Lucas eran desgarradoramente reales. «Me duele, papá, me duele mucho», sollozó el niño, y Andrés sintió como si una mano invisible le estrujara el corazón dentro del pecho. Andrés había levantado un imperio de la nada. A sus 35 años, era el dueño y señor del Grupo Castillo, la constructora e inmobiliaria más poderosa del país. Podía adquirir rascacielos enteros con una sola firma. Podía movilizar capitales millonarios con una simple llamada telefónica, pero era totalmente inútil para aliviar el dolor de su propio hijo. Esa impotencia lo estaba consumiendo vivo, destruyéndolo por dentro. La niñera de turno, la señora Pineda, entró en la habitación sosteniendo un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que el líquido se derramaba sobre sus dedos antes de llegar a la mesita. Era la 6ª cuidadora que pasaba por la casa en 3 meses. Las anteriores habían renunciado una tras otra, aterrorizadas por las crisis inexplicables del niño, murmurando rumores sobre energías oscuras, casas embrujadas y maldiciones antiguas. Andrés las había despedido a todas con indemnizaciones excesivas y su característica frialdad empresarial. No tenía tiempo ni paciencia para supersticiones absurdas. «Lo siento mucho, señor Castillo, pero yo no puedo seguir con esto». La mujer depositó el vaso haciendo ruido contra la madera de la mesita de noche y retrocedió temerosamente hacia la puerta. «Esto no es natural, señor. El niño tiene... Hay algo aquí que no está bien, algo oscuro. ¿Qué demonios está tratando de decir?» Andrés se irguió en toda su estatura, su figura atlética imponiéndose sobre la mujer pequeña y asustada. «Mi hijo está enfermo. Esto es una condición médica, no un fenómeno paranormal de película de terror. Renuncio.
Por favor, envíe mi liquidación a mi cuenta bancaria. La señora Pineda prácticamente huyó de la habitación, sin atreverse a mirar atrás. Andrés apretó los puños con fuerza, sintiendo cómo la rabia y la desesperación libraban una batalla campal en su interior. Lucas, finalmente, se había quedado dormido, vencido por el agotamiento del dolor, su pequeño pecho subiendo y bajando con un ritmo irregular y entrecortado. Andrés le apartó el cabello oscuro de la frente con una ternura infinita, una suavidad que reservaba exclusivamente para su hijo. Era el único vestigio de humanidad que le quedaba después de años de edificar su imperio con mano de hierro y frialdad calculadora. Su teléfono personal vibró en el suelo. Era Hugo, su asistente personal y mano derecha. Señor Castillo, la reunión con los inversionistas coreanos es en 1 hora. ¿Va a asistir o prefiere que la reprograme? Andrés miró a su hijo dormido, observando las profundas ojeras marcadas en ese rostro angelical, y sintió que algo terminaba de romperse dentro de él. «Reprograma todo, Hugo», ordenó, con voz áspera y cansada. «Cancela mi agenda completa de esta semana». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. En 10 años trabajando codo a codo, Andrés jamás había cancelado una junta, mucho menos una semana entera. «¿Está todo bien, señor?» «Solo hazlo, Hugo, y necesito que me consigas una niñera nueva para esta misma tarde. Necesito a alguien que no se asuste por nada, ¿me entiendes? Alguien de acero». Colgó antes de escuchar la confirmación. Se dejó caer pesadamente en el sillón de cuero junto a la cama de Lucas, su traje de diseñador arrugándose, los gemelos de platino brillando burlonamente bajo la luz que se filtraba por los ventanales de doble altura. Desde allí tenía una vista privilegiada de todo Santa Fe. Podía ver su ciudad, su territorio conquistado, pero nada de eso tenía valor alguno si no era capaz de proteger a la única persona que le importaba. El intercomunicador de la residencia sonó 2 horas más tarde. Andrés había logrado dormitar unos minutos. La tensión acumulada de las últimas semanas finalmente pasándole factura. Se levantó de un salto, ajustándose instintivamente el cuello de la camisa, recuperando esa coraza de autoridad y control que siempre llevaba puesta como una segunda piel. «Señor Castillo, llegó la candidata para la vacante de niñera». La voz del jefe de seguridad resonó metálica por el altavoz. «Que pase». Andrés bajó las escaleras de mármol negro, su mente ya estructurante la entrevista como si fuera un interrogatorio. Necesitaba a alguien eficiente, clínica, profesional, que no se desmoronara ante crisis médicas complejas. No le quedaba ni una gota de paciencia para lidiar con personas débiles o supersticiosas. Cuando llegó al recibidor principal, se detuvo en seco. La mujer que esperaba de pie junto a la puerta principal no encajaba en absoluto con su concepto preestablecido de una niñera de alto perfil. Tendría unos 28 años, con el cabello castaño recogido en una coleta alta y práctica. Sus ojos, color avellana, lo observaban con una mezcla inusual de serenidad y determinación que lo desconcertó momentáneamente. Vestía jeans oscuros y una blusa sencilla color crema, pero había algo en su postura, en la forma en que sostenía la barbilla y le devolvía la mirada sin sentirse intimidada por el entorno lujoso, que hizo que Andrés la analizara con más atención de la estrictamente necesaria. Carmen Vega extendió la mano con firmeza antes de que él pudiera hablar. «Vengo por el puesto de niñera». Andrés le estrechó la mano, notando que la piel era suave pero el agarre era firme, el de alguien acostumbrado al trabajo real. «Andrés Castillo. Experiencia con niños». Carmen fue directo al grano. 5 años como enfermera pediátrica en el Hospital General, 2 años cuidando niños de familias en zonas residenciales. Tengo todas mis referencias y certificaciones en orden.
Sacó una carpeta beige de su bolso de tela y se la mostró con movimientos precisos. Mi asistente mencionó que el niño sufre crisis médicas frecuentes y severas. Eso no me asusta. He visto de todo en la sala de urgencias pediátricas. Nada me impresiona fácilmente. Andrés tomó la carpeta y la hojeó con rapidez y eficiencia. Todo estaba impecablemente organizado. Títulos, certificados de cursos avanzados, referencias laborales comprobables, incluso una carta de recomendación firmada por el jefe de pediatría del Hospital General. Era un currículum demasiado perfecto para alguien que buscaba trabajo doméstico como niñera. ¿Por qué dejó el hospital?, preguntó Andrés, cerrando la carpeta. Con estas credenciales podría estar ganando el triple en cualquier clínica privada de renombre. Algo cruzó fugazmente por los ojos de Carmen, una sombra de dolor o secreto, que se desvaneció tan rápido que Andrés casi pensó que lo había imaginado. Razones personales. Prefiero trabajar en un ambiente más controlado y tranquilo por ahora. Cuidar a un niño con crisis médicas inexplicables no encaja exactamente con la definición de tranquilo. Andrés la estudió con esa mirada penetrante de depredador corporativo que hacía que sus ejecutivos sudaran frío en las juntas. Depende de lo que usted considere inexplicable. Carmen sostuvo su mirada sin pestañear, sin ceder un milímetro. Los médicos convencionales no siempre tienen el mapa completo, señor Castillo. Andrés sintió cómo se le erizaba la piel de la nuca. Otra más, con teorías místicas. Si viene a hablarme de energías, maldiciones o brujería, puede dar media vuelta y marcharse ahora mismo. No tengo tiempo ni tolerancia para esas tonterías. No hablé de nada de eso. Carmen inclinó la cabeza ligeramente, y por primera vez Andrés notó un atisbo de sonrisa irónica en sus labios. Solo dije que la medicina alópata tiene límites, pero entiendo su escepticismo. La mayoría de los hombres de negocios necesitan ver para creer. Es su naturaleza. ¿Acaba de insinuar que soy cerrado de mente? Andrés dio un paso deliberado hacia ella. Su altura y presencia física solían bastar para intimidar a cualquiera. Insinué que es pragmático. Es diferente. Carmen no retrocedió ni un centímetro. ¿Puedo ver al niño? La audacia de esa mujer lo dejó momentáneamente sin respuesta. Nadie, absolutamente nadie en su círculo le hablaba con esa franqueza, y sin embargo, había algo en su tono que no cruzaba la línea de la falta de respeto. Era directo, honesto, como si estuviera hablando con un igual y no con un empleador millonario. El sueldo es de pensión, 30,000 pesos mensuales, con seguro de gastos médicos mayores y días libres estipulados. El horario es de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Andrés decidió ignorar su pregunta para retomar el control de la conversación. Si mi hijo tiene una crisis, usted se queda hasta que pase, sin importar la hora o el día. ¿Tiene algún problema con esas condiciones? Ninguno. ¿Puedo ver al niño ahora? Andrés apretó la mandíbula. Esa mujer tenía una habilidad innata para ignorar sus intentos de dominio, lo cual era tan frustrante como extrañamente intrigante. «Sígame». Subieron las escaleras en un silencio tenso. Andrés la observaba de reojo mientras caminaban por el pasillo alfombrado del segundo piso. Ella se movía con la confianza de alguien que conocía su propio valor, sin mostrarse impresionada por las obras de arte contemporáneo originales que colgaban de las paredes, ni por los techos de doble altura. La mayoría de las personas que entraban a su casa por primera vez no podían evitar mirar todo con la boca abierta, calculando el costo. Ella apenas les prestaba atención a los objetos. Su enfoque estaba en otra parte. Llegaron a la habitación de Lucas. El niño seguía dormido, hecho un ovillo bajo las sábanas de algodón importado, su rostro todavía mostrando los rastros del sufrimiento de horas antes. Carmen se acercó a la cama con pasos silenciosos, casi felinos, y Andrés notó cómo su expresión cambiaba radicalmente. La profesional dura y segura de sí misma se transformó en algo más suave.
más maternal y cálido. Se arrodilló junto a la cama, observando al niño con una intensidad analítica que Andrés no había visto ni en los doctores más caros que había contratado. «¿Cuánto tiempo lleva con estos episodios de dolor?», preguntó ella en voz baja, sin apartar la mirada de Lucas. «2 semanas intensas. Antes eran esporádicos, 1 o 2 veces al mes. Ahora son casi diarios, a veces varias veces al día. Los médicos revisaron su historial genético, alergias, intolerancias alimentarias, condiciones hereditarias, enfermedades autoinmunes. Hicieron cada prueba imaginable. No encuentran nada». Andrés se pasó la mano por el cabello, un gesto de vulnerabilidad y frustración que raramente se permitía frente a extraños. «Me dicen que podría ser psicosomático, que el niño está traumatizado por la muerte de su madre hace 3 años». Carmen giró la cabeza para mirarlo y Andrés vio algo en sus ojos color avellana que no supo identificar de inmediato. ¿Compasión? ¿Entendimiento profundo? «¿Puedo?», señaló hacia la manta que cubría al niño. Andrés asintió. Carmen apartó suavemente la manta y levantó la camisa del pijama de Lucas, apenas lo suficiente para exponer su vientre. Sus dedos se movieron con una precisión quirúrgica sobre la piel del niño, palpando suavemente diferentes cuadrantes. Lucas se removió un poco en sueños, pero no despertó. «Aquí». Carmen presionó levemente justo debajo del ombligo del niño, un poco a la derecha. «Hay algo. Aquí». Andrés se acercó de inmediato, su corazón acelerándose. Los ultrasonidos no mostraron ninguna masa ni obstrucción anormal, porque no estaban buscando lo correcto. Carmen se levantó. Su expresión ahora era grave y seria. «Señor Castillo, voy a aceptar el trabajo, pero necesito que me dé total autonomía para cuidar a Lucas a mi manera, sin preguntas, sin interferencias y sin dudas, al menos por 1 semana. Está bromeando. Es mi hijo. No voy a dejarla hacer experimentos con él. Entonces, busque a otra niñera». Carmen se dirigió hacia la puerta sin dudarlo. «Pero le garantizo que los dolores van a empeorar cada día, cada hora, hasta que el daño sea irreversible». Andrés la alcanzó en 2 zancadas, tomándola del brazo para detenerla. La tela de su blusa era suave bajo sus dedos y sintió cómo ella se tensaba instantáneamente ante el contacto físico. «¿Qué sabe usted que los médicos no saben?», exigió saber. Carmen lo miró, y en sus ojos claros Andrés vio algo que lo heló hasta la médula, una certeza absoluta, inquebrantable. «Sé que su hijo no está enfermo, señor Castillo. Está siendo atacado». Carmen se soltó del agarre de Andrés con un movimiento suave pero firme, dejando que su mano cayera a su costado. Podía sentir la intensidad de la mirada de ese hombre sobre ella, ese escrutinio agresivo que probablemente usaba para destruir a sus competidores. No iba a funcionar con ella. Había enfrentado cosas mucho más aterradoras que un CEO arrogante con complejo de Dios. «¿Atacado?». La voz de Andrés era baja, peligrosamente controlada, pero Carmen podía escuchar la ira volcánica burbujeando debajo. «¿Por quién? ¿Por qué?». «No lo sé todavía». Carmen caminó de regreso hacia la cama, observando nuevamente a Lucas. «Pero he visto casos similares antes. El patrón de dolor cíclico, la forma en que se intensifica sin causa física, el hecho de que ningún estudio médico muestre patología orgánica, no es coincidencia. Está hablando de brujería». Andrés soltó una risa amarga y seca. «En pleno siglo XXI me está diciendo en mi cara que mi hijo está embrujado. Estoy diciendo que hay cosas que la ciencia convencional aún no puede explicar». Carmen se giró para enfrentarlo de nuevo. «Dígame algo. ¿Realmente le importa el cómo o el por qué si yo puedo detener el dolor de su hijo?». Andrés se quedó en silencio. Sus ojos grises la estudiaban, buscando una grieta, una señal de locura o engaño. Carmen sostuvo su mirada, permitiendo que viera la determinación en la suya.
No tenía tiempo para convencerlo con discursos vacíos. Si él era tan inteligente como su reputación sugería, sabría reconocer la verdad instintiva cuando la tuviera enfrente. «Una semana», dijo finalmente Andrés con voz ronca. «Le doy una semana, pero escúcheme bien. Si veo que está haciendo algo que pueda lastimar a Lucas, la sacaré de esta casa yo mismo, y me aseguraré de que nunca vuelva a trabajar en ningún lado. ¿Entendido?» «Perfectamente». Carmen extendió la mano. «¿Tenemos un trato?» Andrés miró su mano suspendida en el aire durante un momento que pareció eterno. Luego la estrechó. Su agarre era firme y cálido. «Empieza mañana a las 7. Le diré a Hugo que prepare su contrato». «Empiezo ahora», corrigió Carmen. «Cada minuto cuenta. ¿Tiene una habitación de servicio o de huéspedes donde pueda quedarme? Necesito estar cerca de Lucas durante las noches». «La habitación de huéspedes está al final del pasillo, a la izquierda». Andrés señaló la dirección. «Pero no creo que sea necesario que pernocte aquí. Puede venir temprano en las mañanas, señor Castillo». Carmen lo interrumpió. «Pero si quiere que su hijo mejore, necesito estar aquí tiempo completo. Los ataques son más fuertes y violentos durante las noches, ¿verdad?» La sorpresa cruzó brevemente el rostro estoico de Andrés antes de que recuperara su máscara de indiferencia. «¿Cómo lo supo?» «Porque así es como funcionan estas cosas». Carmen no elaboró más. «¿La habitación está disponible o no?» Andrés se pasó la mano por la mandíbula, donde Carmen notó por primera vez la sombra de una barba de 2 días que le daba un aspecto menos pulido, más humano y agotado. «Está disponible, pero esto aumenta su sueldo a 40.000 al mes. Nadie vive en mi casa sin una compensación justa por su tiempo total». «Qué generoso», pensó Carmen con ironía, pero asintió. Necesitaba el dinero, claro, pero más que eso, necesitaba estar cerca de Lucas. Desde el momento en que había puesto los ojos en ese niño, había sentido algo familiar, una conexión que la llamaba de una manera que no había experimentado en años. «Necesito algunas cosas», dijo Carmen sacando su teléfono móvil. «Hierbas específicas, velas de cera natural, sal de grano grueso. ¿Hay alguna tienda naturista o mercado tradicional cerca de aquí? Mi chofer puede llevarte a donde necesites. Pero te advierto, Carmen». Andrés se acercó, invadiendo su espacio personal deliberadamente. «Si esto es algún tipo de estafa elaborada, si te estás aprovechando de un padre desesperado, te arrepentirás. Tengo los recursos para hacer que la vida de cualquiera sea un infierno». Carmen no retrocedió, incluso cuando podía sentir el calor emanando del cuerpo de Andrés, incluso cuando el aroma de su colonia costosa y madera invadió sus sentidos. Levantó la barbilla, permitiendo que él viera el fuego en sus propios ojos. «Y yo tengo experiencia lidiando con hombres poderosos que creen que pueden intimidar al mundo entero con su dinero. No funcionará conmigo, señor Castillo. Estoy aquí por Lucas, no por usted ni por su fortuna». Por un momento, algo cambió en la expresión de Andrés. ¿Sorpresa? ¿Tal vez un destello de respeto? Luego, su máscara de CEO volvió a su lugar. «Hugo te dará una tarjeta corporativa para gastos. Compra lo que necesites». Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo con la mano en el pomo. «Y Carmen, llámame Andrés. Señor Castillo, hace que suene como mi padre, y él era un bastardo insufrible». Antes de que Carmen pudiera responder, Andrés salió de la habitación, dejándola sola con el niño dormido. Carmen exhaló lentamente, permitiendo que la tensión acumulada saliera de sus hombros. Ese hombre era complicado, arrogante, controlador, pero había visto el miedo genuino y crudo en sus ojos cuando miraba a su hijo. Era un hombre acostumbrado a tener el control absoluto de su universo, y la enfermedad de Lucas lo estaba destruyendo precisamente porque era la única variable que no podía arreglar con cheques o influencias. Se
Acercó nuevamente a la cama, sentándose suavemente en el borde. Lucas se removió, sus ojos abriéndose lentamente. «¿Quién eres?», preguntó con voz pastosa y somnolienta. «Soy Carmen, voy a ser tu nueva niñera», sonrió suavemente. «¿Cómo te sientes, Lucas?». «Me duele menos ahora». El niño se frotó los ojos con el dorso de la mano. «¿Vas a quedarte? Las otras siempre se van cuando grito mucho». Algo se retorció dolorosamente en el pecho de Carmen. Este niño había aprendido a esperar el abandono como norma. «No voy a irme», le prometió acomodándole el cabello. «No importa qué pase, me voy a quedar aquí hasta que estés completamente bien». «¿Trato?». Lucas la observó con esos ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, evaluándola con una madurez que no debería tener un niño de 6 años. «Trato». Extendió su mano y Lucas la estrechó con suavidad. 3 horas después, Carmen regresó de su expedición de compras cargada con bolsas de papel. Había encontrado todo lo que necesitaba en un mercado tradicional en Coyoacán, un lugar que le había recomendado el chofer de Andrés, un hombre mayor y amable llamado Ramón, que había resultado ser sorprendentemente conversador durante el trayecto a través del tráfico de la ciudad. La difunta señora Castillo era una mujer deslumbrante, había comentado Ramón mientras conducía por Insurgentes, pero había algo frío en ella. «No me malinterprete, señorita. Nunca fue grosera con el personal, pero uno sentía que siempre estaba calculando algo detrás de esa sonrisa perfecta. ¿Sabe a lo que me refiero?». Carmen había asentido, almacenando esa información valiosa. Cada detalle sobre el pasado de la familia Castillo podría ser una pieza clave del rompecabezas. Ahora, mientras subía las escaleras hacia la habitación de Lucas, se encontró con Andrés saliendo de su estudio privado. Había cambiado su traje impecable por unos jeans oscuros y una camisa blanca con las mangas enrolladas hasta los codos, revelando antebrazos fuertes. Se veía más accesible, así menos estatua de mármol y más hombre de carne y hueso. «¿Encontraste todo?», preguntó mirando las bolsas con curiosidad. «Sí, voy a empezar esta misma noche. Lucas está despierto. Le preparé una cena ligera hace 1 hora». «¿Le cocinaste?». Andrés pareció genuinamente sorprendido. «Esa no es tu responsabilidad. Tenemos personal de cocina para eso. Cuidar de Lucas es mi responsabilidad absoluta. Eso incluye asegurarme de que lo que ingiere sea seguro y beneficioso para su condición». Carmen subió un escalón más, quedando casi a la misma altura que Andrés. Además, la cocinera ya se había retirado y el niño tenía hambre. No era física cuántica. Una sonrisa involuntaria apareció en los labios de Andrés, tan breve que Carmen casi la perdió. «Siempre eres así de directa y eficiente». «Sí, ¿por qué desperdiciar tiempo valioso siendo otra cosa?». «Touché». Andrés se hizo a un lado para dejarla pasar, pero el pasillo no era tan ancho como parecía, y sus brazos se rozaron ligeramente. Carmen sintió una descarga eléctrica, casi estática, ante el contacto, algo que definitivamente no debería estar sintiendo por su nuevo jefe. Se concentró en subir las escaleras, consciente de que Andrés la seguía con la mirada. «Hugo, ¿te dio la tarjeta y los accesos?». «Sí, y también el contrato. Lo firmaré después de asegurarme de que Lucas esté cómodo para pasar la noche». «Eres diferente de las otras niñeras que han pasado por aquí», comentó Andrés cuando llegaron al pasillo superior. «Bien, porque las otras niñeras huyeron apenas las cosas se pusieron difíciles». Carmen se detuvo frente a la puerta de Lucas, con la mano en la manija. «Yo no huyo, Andrés». Sus miradas se encontraron de nuevo, y por un momento Carmen vio algo en los ojos grises de Andrés que no era arrogancia o control, sino una curiosidad genuina, como si estuviera tratando de descifrar un enigma complejo. «Buenas noches», dijo Carmen antes de entrar a la habitación de Lucas, cerrando la puerta suavemente detrás de ella para poner una barrera física entre ella y la perturbadora presencia de su jefe. Andrés
Se quedó en el pasillo, mirando la puerta de madera oscura, con una expresión que no había usado en años. Confusión absoluta. Esa mujer lo había desconcertado más en unas pocas horas que cualquier persona en la última década. Era testaruda, directa, completamente inmune a su riqueza y posición. Y lo más perturbador de todo, le atraía esa actitud desafiante de una manera que no debería. Sacudió la cabeza para despejarse y regresó a su estudio. Tenía trabajo que hacer, correos que responder, juntas que reprogramar. No tenía tiempo para distraerse con su nueva empleada, sin importar cuán intrigante fuera. Pero esa noche, mientras revisaba contratos en su oficina, sus ojos se desviaban constantemente hacia el monitor de seguridad que mostraba la habitación de Lucas. Carmen estaba sentada junto a la cama del niño, leyéndole un cuento con una voz suave que él apenas podía escuchar a través del sistema de audio. Había encendido velas aromáticas alrededor de la habitación y algo que parecía ser incienso humeaba suavemente en una esquina. Andrés frunció el ceño, listo para subir y detener ese ritual extraño. Pero entonces vio a Lucas. Su hijo estaba riendo, genuinamente riendo, algo que no había hecho en semanas. Andrés se recostó en su silla ejecutiva, observando la pantalla con una mezcla confusa de gratitud inmensa y preocupación latente. Carmen Vega era un misterio, y Andrés Castillo no. Confiaba en los misterios, siempre ocultaban trampas financieras o legales, pero por ahora, mientras su hijo sonriera así, le daría su semana prometida. Lo que Andrés no sabía era que Carmen había encontrado algo mientras palpaba el vientre de Lucas esa tarde. Algo pequeño, duro y definitivamente no natural. Y cuando Andrés finalmente descubriera la verdad sobre quién era realmente Carmen Vega y por qué había aparecido en su vida justo en este momento crítico, su mundo perfectamente controlado, se vendría abajo de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero esa revelación tendría que esperar. Por ahora, en la oscuridad de la noche, mientras Lucas finalmente dormía sin dolor por primera vez en semanas, Carmen colocó su mano sobre el vientre del niño y susurró palabras antiguas en un idioma que su abuela le había enseñado hace años en su pueblo natal. Palabras que su padre, el difunto socio de Andrés, también había conocido. Palabras que conectaban su pasado trágico con el presente de maneras que pronto saldrían a la luz, amenazando con quemarlos a todos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si este relato los tiene atrapados, no olviden suscribirse a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Subimos contenido nuevo todos los días para ustedes. Si están disfrutando de la historia, denle like al video y déjenme un comentario contándome desde qué ciudad nos escuchan y cuál es su momento favorito del día para relajarse con nuestros relatos. La madrugada encontró a Carmen completamente despierta, sentada en la rígida silla de diseño junto a la cama de Lucas. Apenas había logrado dormir 2 horas intermitentes, pero su cuerpo, entrenado por años de guardias hospitalarias interminables, estaba acostumbrado a funcionar con el mínimo descanso. El silencio de la casa era absoluto, casi opresivo, hasta que un grito agudo y desgarrador lo hizo pedazos exactamente a las 3:30 de la mañana. Lucas comenzó a retorcerse violentamente entre las sábanas, sus pequeñas manos aferrándose a la tela con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos como el hueso. «Duele, duele, duele mucho», lloraba el niño con gruesas lágrimas rodando por sus mejillas encendidas. Carmen reaccionó con la velocidad de un rayo. Encendió la lámpara de noche con un movimiento rápido y se arrodilló junto al colchón. Colocó sus manos firmemente sobre el vientre de Lucas, buscando el punto exacto donde había detectado esa dureza antinatural horas antes. La piel del niño irradiaba un calor febril y bajo sus palmas, Carmen pudo sentir algo moviéndose, desplazándose bajo la dermis,
con una voluntad propia que le heló la sangre. Definitivamente, eso no debía estar ahí. «Tranquilo, mi amor, mírame, respira conmigo», instruyó con voz calmada y autoritaria, aunque su propio corazón martilleaba contra sus costillas. «Inhala profundo, exhala, inhala». La puerta de la habitación se abrió de golpe, golpeando contra la pared. Andrés entró como una exhalación, con el cabello revuelto y vistiendo solo unos pantalones de pijama de seda gris. En cualquier otra circunstancia, Carmen habría notado lo imponente y atractivo que se veía en ese estado de vulnerabilidad humana, pero en ese momento su universo entero se reducía al niño que sufría bajo sus manos. «¿Qué demonios está pasando?». Andrés se precipitó hacia el otro lado de la cama, tomando la mano libre de su hijo con desesperación. «¿Llamaste a la ambulancia?». «No». Carmen mantuvo sus manos presionadas sobre el vientre del niño, cerrando los ojos para concentrarse. «Esto es lo que necesitaba que sucediera para confirmar mis sospechas. Necesito que confíes en mí, Andrés». «Estás completamente loca», bramó él, sus ojos grises inyectados de pánico. «Mi hijo se está muriendo de dolor y va a dejar de sufrir si lo llevo a un hospital ahora mismo. Va a dejar de sufrir en exactamente 5 minutos si me dejas hacer lo que tengo que hacer». Carmen abrió los ojos y lo miró directamente, su voz cortante como el acero. «Puedes quedarte aquí y observar cada movimiento, pero no interfieras. Te lo suplico, no interfieras». Andrés apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo saltó en su mejilla. Cada instinto paternal en su cuerpo le gritaba que apartara a esa mujer, tomara a su hijo en brazos y condujera a toda velocidad hacia urgencias. Pero algo en la mirada de Carmen lo detuvo en seco. No había duda en sus ojos, ni miedo, ni vacilación. Era la mirada de un cirujano antes de realizar el primer corte, certeza absoluta. 5 minutos, dijo finalmente, su voz ronca y cargada de amenaza. «Si no mejora en 5 minutos, llamo a seguridad para que te saquen y luego a la ambulancia». Carmen asintió una sola vez y volvió su atención a Lucas. Cerró los ojos nuevamente y comenzó a susurrar palabras en un ritmo cadencioso, en una lengua antigua que Andrés no fue capaz de reconocer. Sus manos se movían trazando patrones geométricos específicos sobre el abdomen del niño, aplicando presión en puntos meridianos exactos. El llanto de Lucas, que había sido un lamento continuo, comenzó a disminuir gradualmente. Su respiración, antes errática, empezó a sincronizarse con el susurro rítmico de Carmen. Andrés observaba la escena fascinado y aterrado a partes iguales. Podía ver físicamente cómo la tensión abandonaba el cuerpo de su hijo, cómo sus dedos dejaban de estrangular las sábanas. Y entonces, justo cuando el cronómetro mental de Andrés marcaba 4 minutos y 40 segundos, Lucas abrió los ojos, sus pupilas dilatadas pero claras, y esbozó una sonrisa débil. «Ya no me duele, papá». Andrés sintió que sus piernas fallaban por el alivio repentino. Se sentó pesadamente en el borde de la cama, tomando la cara de Lucas entre sus manos grandes. «¿Estás seguro, campeón? ¿De verdad se fue el dolor?» «Sí». Carmen lo arregló. Lucas miró a su niñera con absoluta adoración. Sentí como si algo me mordiera por dentro, y luego ella puso sus manos y se detuvo. Carmen se puso de pie, lentamente, sus piernas entumecidas por la posición forzada. Andrés la observó, notando por primera vez el agotamiento profundo que marcaba sus facciones, la palidez cerúlea en sus mejillas. «¿Qué fue exactamente lo que hiciste?», preguntó Andrés, su tono mucho más suave, casi reverente. «Algo que aprendí hace mucho tiempo en otro tipo de escuela». Carmen caminó hacia la ventana, mirando hacia las luces distantes de la ciudad, para ocultar el temblor en sus manos. «Lucas tiene razón. Hay algo moviéndose dentro de él, algo que no pertenece a su cuerpo. Estás hablando en acertijos otra vez». Andrés se levantó y se acercó a ella. «Si sabes qué es,
Dímelo sin rodeos. Soy un hombre de hechos. Carmen se giró para enfrentarlo. En la penumbra de la habitación, Andrés pudo ver la lucha interna en su rostro, calculando cuánto de la verdad podía soportar un hombre de ciencia y negocios como él. Es un objeto pequeño, sólido, probablemente no más grande que una moneda antigua. Está alojado en 1900, algún lugar de su tracto intestinal, pero no de forma estática. Se mueve, Andrés, se desplaza activamente cada vez que él come o bebe, o cuando las fases lunares cambian. Por eso los médicos no lo encontraron en las pruebas regulares. No estaban buscando algo que se oculta intencionalmente. El mundo de Andrés se detuvo por un segundo. ¿Intencionalmente? ¿Estás diciendo que alguien puso algo dentro de mi hijo a propósito? Sí. La palabra cayó entre ellos con el peso de una sentencia. Eso es. Imposible. Lucas está conmigo o bajo supervisión estricta todo el tiempo. Nadie tendría acceso para hacer algo así. Andrés. Carmen hizo una pausa, dejando que la implicación se asentara. ¿Cuánto tiempo lleva ese objeto allí? Basándome en la reacción visceral de su cuerpo y el deterioro energético, yo diría que al menos 6 meses, tal vez un poco más. Andrés retrocedió un paso, sintiendo cómo la habitación empezaba a dar vueltas. 6 meses atrás, Lucas había estado bajo el cuidado de la señora Rivas, una niñera inglesa que había trabajado para ellos durante 2 años impecables. Una mujer en quien él había confiado ciegamente. Necesito que me digas absolutamente todo lo que sabes. Andrés habló con una voz gélida, controlada, pero Carmen podía escuchar la furia volcánica que yacía justo debajo, sin omitir ni un solo detalle, por absurdo que parezca. No es tan simple como explicar un diagnóstico médico. Carmen se cruzó de brazos, un gesto defensivo. Hay cosas que necesito verificar por mi cuenta antes de lanzar acusaciones graves, pero te prometo esto, voy a sacar ese objeto del cuerpo de Lucas. Puede que me tome unos días prepararlo, pero lo voy a expulsar sin necesidad de bisturí. ¿Cómo? Es mejor que no lo sepas todavía. Confía en mí. Al ver la expresión escéptica de Andrés, Carmen suspiró. Sé que es mucho pedir. Eres un hombre que construyó su imperio basándose en el control y la información verificable. Pero a veces, Andrés, las batallas más importantes requieren un salto de fe ciega. Andrés la estudió en silencio. La luz lechosa de la madrugada comenzaba a filtrarse por los ventanales, iluminando el perfil de Carmen con un halo suave. Era hermosa. Se dio cuenta con un sobresalto que no esperaba, no de esa manera plástica y manufacturada de las mujeres con las que solía socializar en los eventos de gala, sino de una forma más elemental, más profunda. Había una fuerza tectónica en sus rasgos y una vulnerabilidad oculta que despertó en él un instinto protector que creía atrófico. 1 semana, repitió su ultimátum, reafirmando el acuerdo. Sigues teniendo tu semana, pero quiero informes diarios detallados y quiero saber qué métodos estás usando, aunque no los entienda. Puedo vivir con eso. Carmen asintió. Papá, tengo hambre. La voz somnolienta de Lucas rompió la burbuja de tensión. Andrés se giró rápidamente, aclarándose la garganta para disipar la emoción. Son las 4 de la mañana, campeón. Pero tengo hambre de verdad. En mi la panza. Lucas hizo un puchero que ambos adultos encontraron imposible de resistir. Yo le preparo algo adecuado. Carmen se dirigió hacia la puerta. Necesita ingerir alimentos alcalinos específicos para ayudar a que el objeto se desplace hacia donde yo necesito para la extracción. Tu cocina está bien surtida. Ramón hace las compras con criterio. Si falta algo, lo conseguiremos mañana. Voy contigo. Andrés la siguió fuera de la habitación. Un café no me vendría mal. Bajaron las escaleras en 1900. Silencio. La mansión sumida en esa quietud particular que solo existe antes del amanecer.
La cocina era un espacio industrial de acero inoxidable y mármol de Carrara, un lugar diseñado para chefs profesionales, no para charlas íntimas de madrugada. Sin embargo, Carmen se movió por el espacio con la fluidez de quien ha hecho suyo el territorio. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Andrés se apoyó contra la isla central, observándola mientras ella revisaba el refrigerador de doble puerta. Lo que hiciste arriba con Lucas, esos movimientos, esas palabras, mi abuela. Carmen sacó jengibre fresco, miel orgánica y limones. Ella era una mujer especial. Sabía cosas que los doctores con títulos universitarios ignoraban. Me enseñó desde que era lo suficientemente alta para alcanzar la mesa de mezclas. ¿Tu abuela era curandera? Entre otras cosas. Carmen comenzó a picar el jengibre con una destreza rítmica. También era acupunturista, herbolaria, y tenía un don para entender el cuerpo, humano como un mapa de energía, no solo como un conjunto de órganos. Pero tú estudiaste enfermería, elegiste la ciencia. Quería entender ambos idiomas. Carmen puso el agua a hervir en la estufa de gas. No se contradicen, Andrés, aunque la gente crea que son enemigos. La medicina moderna es milagrosa para el trauma agudo, pero hay sabiduría en las prácticas antiguas para lo crónico y lo espiritual. Andrés la observó trabajar, hipnotizado por la gracia económica de sus movimientos. Se descubrió a sí mismo relajando los hombros por primera vez en semanas. ¿Por qué dejaste el hospital realmente? La pregunta salió antes de que su filtro diplomático pudiera detenerla. Las manos de Carmen se congelaron brevemente sobre la tabla de picar antes de continuar. Porque la junta directiva del hospital no apreciaba mis métodos complementarios. Salvé a un niño en la unidad de quemados usando ungüentos que mi abuela me enseñó cuando los antibióticos convencionales fallaron. Habló sin emoción aparente, pero Andrés, experto en leer a las personas, detectó el dolor vibrante bajo la superficie. Funcionó. El tejido sanó sin infección. Pero me dieron a elegir renunciar silenciosamente o enfrentar un comité de ética por uso de tratamientos no aprobados. Elegiste renunciar. Mi licencia sigue activa, pero mi reputación en el círculo médico conservador está manchada. Soy un riesgo. Lo siento. Las palabras salieron genuinas. El sistema a veces castiga la innovación. No. Necesito tu lástima, Andrés. Carmen lo miró. Una pequeña sonrisa triste jugando en sus labios. Hice lo correcto. Dormí tranquila esa noche sabiendo que ese niño conservó su brazo. Lo haría de nuevo sin dudarlo un segundo. No es lástima, es respeto. Andrés se acercó reduciendo el espacio entre ellos en la gran cocina. Admiro a las personas que tienen la columna vertebral para defender sus principios, sin importar el costo personal. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el aire entre ellos se cargó de una electricidad estática densa y pesada. Carmen fue la primera en romper el contacto visual, concentrándose en colar el té de jengibre humeante. Esto ayudará a Lucas. Necesita tomarlo 3 veces al día. Le pasó una taza a Andrés, sus dedos rozándose inevitablemente en la transferencia. Carmen. Andrés dijo su nombre como si estuviera probando una palabra nueva. Gracias, por no huir como las demás, por quedarte en el ojo del huracán. No me agradezcas todavía. Carmen recogió la bandeja con el té para Lucas. Todavía no hemos terminado esta guerra, y cuando descubras toda la verdad, tal vez no quieras agradecerme en absoluto. Antes de que Andrés pudiera interrogarla sobre ese comentario críptico, Carmen ya estaba saliendo de la cocina. Andrés se quedó solo con su té, rodeado de lujo y silencio, con la creciente certeza de que Carmen Vega iba a alterar la órbita de su vida de forma permanente. Lo que él ignoraba era que mientras Carmen subía las escaleras, su
Mente trabajaba frenéticamente conectando puntos. El objeto maldito dentro de Lucas, la muerte súbita y extraña de la madre del niño 3 años atrás, y la fecha exacta en que su propio padre, Manuel Vega, había fallecido en aquel accidente automovilístico sospechoso. Todo era parte de la misma red venenosa, y en el centro de esa telaraña estaba Andrés Castillo. El hombre que, según todas las pruebas que ella había reunido, había traicionado a su padre, su socio y mejor amigo, robándole millones y empujando a su familia a la ruina total. El hombre a cuyo hijo ella estaba salvando ahora, sabiendo que ese acto de bondad eventualmente la obligaría a revelar su verdadera identidad. Carmen Vega no era solo una niñera talentosa. Era Carmen Reyes Vega, hija de Manuel Vega, y había venido a esa casa con 2 misiones: salvar a un inocente y hacer que Andrés Castillo pagara su deuda. Lo que no estaba en sus planes era que el monstruo tuviera ojos tristes y un amor desesperado por su hijo. Una semana después, la atmósfera en la residencia Castillo había cambiado drásticamente. Lucas mejoraba a pasos agigantados. Sus crisis se habían reducido a molestias menores que Carmen disipaba con tés y masajes. Andrés observaba incrédulo y maravillado cómo su hijo recuperaba el color en las mejillas y la risa fácil. Pero mientras Lucas sanaba, la tensión entre Andrés y Carmen crecía, volviéndose una presencia casi tangible en la casa. Era viernes por la tarde. El sol se ponía sobre Santa Fe, tiñendo los rascacielos de naranja y violeta. Andrés estaba en su biblioteca revisando planos cuando Hugo entró sin llamar, con el rostro pálido. «Señor Castillo, tiene una visita en la sala principal. No tengo citas programadas, Hugo. Dile que se vaya. No es una cita de negocios, señor. Es la señorita Ximena Ortiz». Andrés sintió cómo la temperatura de su cuerpo descendía 10 grados. Ximena, su ex prometida, la mujer con la que había estado a punto de casarse hace 2 años, antes de descubrir que su interés en él era puramente financiero. «Dile que no estoy, que se largue». «Demasiado tarde, señor», insistió en entrar. «Está en la sala con Carmen y Lucas». Andrés se levantó de un salto, derribando su silla de cuero costoso. Salió de la biblioteca y corrió hacia la sala principal, con el corazón latiéndole en la garganta. La escena que encontró confirmó sus peores instintos. Ximena Ortiz, impecable en un vestido de diseñador rojo sangre y tacones de aguja, estaba de pie en el centro de la alfombra persa, sonriendo con esa frialdad de reptil que Andrés conocía tan bien. Lucas estaba escondido detrás de las piernas de Carmen, aferrándose a su pantalón. Carmen estaba de pie, rígida como una estatua, protegiendo al niño con su propio cuerpo. «Andrés, querido». Ximena se giró hacia él, su voz dulce y venenosa. «Qué alegría verte. Me enteré de que el pequeño Lucas ha estado muy enfermo y vine inmediatamente a ofrecer mi ayuda y mis contactos médicos. No necesitamos tu ayuda». «Ximena». Andrés se colocó al lado de Carmen formando un frente unido. «Y no recuerdo haberte invitado a mi casa. Tu seguridad me conoce. Pensé que, después de todo lo que compartimos, las puertas siempre estarían abiertas». Ximena hizo un gesto despectivo con la mano. Además, moría de curiosidad por conocer a tu nueva empleada. La forma en que pronunció la palabra empleada estaba cargada de clasismo y desprecio. Andrés sintió la rabia calentándole la sangre. «Carmen es la niñera de Lucas y está haciendo un trabajo excepcional, mejor que cualquier médico que tú hayas recomendado. Oh, estoy segura de que es competente». Ximena caminó lentamente alrededor de Carmen, como un tiburón rodeando a una foca. «Aunque me pregunto qué clase de calificaciones tiene realmente. He estado haciendo algunas llamadas, Andrés. Ya sabes cómo me preocupo por el bienestar de Lucas». Carmen mantuvo la mirada al frente.
pero Andrés vio cómo sus puños se cerraban a los costados hasta que los nudillos crujieron. Mis calificaciones están en orden y fueron verificadas, dijo Carmen con voz gélida. Ah, ¿sí? Jimena soltó una risita cruel. Incluyeron en esa verificación tu árbol genealógico, porque resulta que tu niñera tiene un apellido muy interesante que olvidó mencionar. Andrés frunció el ceño. ¿De qué estás hablando, Jimena? Deja los juegos. Hablo de que su nombre completo es Carmen Reyes Vega. Jimena hizo una pausa teatral, disfrutando el momento. ¿Te suena el apellido Vega? Querido, ¿tal vez te recuerda a Manuel Vega? El nombre golpeó a Andrés como un mazo en el pecho. Manuel, susurró. Exactamente. Manuel Vega, tu ex socio, el ladrón que intentó desfalcar tu empresa hace 5 años y que murió como un cobarde huyendo de la justicia. Jimena sonrió triunfante. Qué coincidencia tan maravillosa que su hija aparezca en tu casa, se gane tu confianza y se meta en la vida de tu hijo justo ahora. ¿No crees? El mundo de Andrés se detuvo. Giró la cabeza lentamente para mirar a Carmen, buscando desesperadamente una negación en su rostro, una explicación, algo. Pero lo que encontró fue culpa, pura y dura culpa. Andrés, ¿puedo explicarlo? Comenzó Carmen, su voz temblando por primera vez. ¿Es verdad? La voz de Andrés era un susurro roto. ¿Eres la hija de Manuel? Carmen tragó saliva, mirando a Lucas que seguía aferrado a ella, y luego a los ojos devastados de Andrés. Sí, soy su hija, pero no es lo que tú piensas, yo no vine a... ¿Qué no es lo que pienso? Andrés explotó, el dolor de la traición cortando lo más profundo que cualquier cuchillo. Entraste a mi casa bajo falsos pretextos, tocaste a mi hijo, me mentiste en la cara cada maldito día. No mentí sobre quién soy, solo omití... Es lo mismo, rugió Andrés. Se pasó las manos por el cabello, sintiendo cómo la confianza frágil que había construido se hacía polvo. ¿Cuál era tu plan, Carmen? Venganza. ¿Querías terminar el trabajo sucio que tu padre no pudo? ¿Querías robarme? ¿O querías lastimar a Lucas para hacerme pagar? Jamás lastimaría a Lucas, gritó Carmen, con lágrimas de indignación brillando en sus ojos. Todo lo que he hecho ha sido para salvarlo. Amo a este niño. ¿Salvarlo de qué? Intervino Jimena, echando leña al fuego con deleite. Oh, espera. ¿No será que ella misma le provocó la enfermedad? Sería la estafa perfecta, ¿no? Enfermar al niño con alguna hierba rara, luego aparecer como la salvadora milagrosa, ganarse al padre vulnerable. Es de manual. Suficiente. El grito de Andrés hizo temblar las ventanas. Miró a Jimena con un odio frío. Tú, vete, ahora. Si vuelves a poner un pie en mi propiedad, haré que te arresten por invasión. Me voy, me voy. Jimena recogió su bolso de marca. Solo quería abrirte los ojos, querido. Deberías agradecerme. Ya planté la duda, y eso es todo lo que importa. Jimena salió de la sala con un aire de victoria absoluta, el sonido de sus tacones repicando como disparos en el mármol. El silencio que dejó atrás fue asfixiante. Lucas comenzó a llorar en silencio. Carmen se agachó para abrazarlo. Está bien, mi amor, todo va a estar bien. ¡Suelta a mi hijo! La orden de Andrés fue un latigazo. Carmen se levantó lentamente, el dolor escrito en cada línea de su cuerpo. Andrés, por favor, tienes que escucharme. La historia de mi padre no es... No quiero escuchar ni una palabra más de tu boca. Andrés la miró como si fuera una desconocida, una enemiga. Estás despedida. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y salir de mi casa. ¿Y qué va a pasar con Lucas? Carmen intentó dar un paso hacia él, desesperada. El objeto todavía está dentro de él. Necesito 3 semanas más para expulsarlo de forma segura. Si me voy ahora y el tratamiento se interrumpe, el objeto se reactivará y el dolor será peor. Entonces lo llevaré a un hospital de verdad, en Houston, si es necesario. No dejaré que una charlatana con sed de venganza se acerque a él nunca más. No es venganza. Carmen estaba llorando ahora. Andrés, lo que sientes,
lo que estábamos construyendo. No todo fue mentira. Lo que siento por ti no importa, la cortó Andrés, aunque sintió que su propio corazón se desgarraba al decirlo, porque todo estaba cimentado sobre una mentira. Andrés se agachó y cargó a Lucas en sus brazos, arrancándolo de la proximidad de Carmen. El niño extendió sus brazos hacia ella, gritando: ¡No! ¡Carmen! ¡No te vayas! ¡Papá, no seas malo! Andrés no miró atrás. No podía permitirse ver el dolor en los ojos de Carmen, porque sabía que si lo hacía, su resolución se quebraría. Subió las escaleras con pasos pesados, llevándose a su hijo lejos de la única mujer que había logrado penetrar su armadura, convencido de que estaba protegiendo a su familia, sin saber que acababa de cometer el error más grave de su vida. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si la tensión de esta historia los mantiene al borde del asiento, este es el momento perfecto para suscribirse a Cuentos que Enamoran. Tenemos relatos nuevos y emocionantes cada día. No olviden darle like al video si quieren saber cómo termina esta intriga y déjennos un comentario contándonos qué harían ustedes en el lugar de Andrés. Andrés subió a su estudio privado y cerró la puerta con seguro, aislando el sonido del mundo exterior, pero incapaz de silenciar el caos en su propia mente. Sentó a Lucas en el sofá de cuero Chesterfield. El niño sollozaba de una manera que le partía el alma, un llanto de abandono puro. «Papá, ¿por qué echaste a Carmen?», preguntó Lucas entre hipidos. «Ella me ayuda. Ella hace que el dolor se vaya. Porque nos mintió, hijo». Andrés se arrodilló frente a él, sacando un pañuelo para limpiar las lágrimas que empapaban el rostro del niño. «Y las personas que mienten no pueden vivir bajo este techo. Es una regla. Pero tú también mientes a veces». Lucas lo miró con esos ojos oscuros, repentinamente cargados de una sabiduría antigua y aterradora. «Dijiste que mamá se fue al cielo porque era buena, pero yo la escuché esa noche. Ella gritaba cosas muy malas antes de irse». Andrés sintió como si le hubieran vaciado los pulmones de aire de un golpe. En 3 años, Lucas jamás había mencionado la noche en que su madre, Isabel, había fallecido en circunstancias que Andrés había sepultado bajo toneladas de dinero y silencio para proteger a su hijo. «Lucas», Andrés intentó mantener la voz firme, «Carmen es una extraña. No es familia. Carmen es buena, papá. No como mamá». El niño se abrazó a sí mismo, temblando. «Mamá me hacía cosas malas cuando tú estabas en la oficina. Me pellizcaba y decía palabras raras frente al espejo. Las palabras cayeron en la habitación como granadas activas». Andrés tomó el rostro de su hijo entre sus manos, su corazón latiendo desbocado contra sus costillas. «¿Qué cosas, hijo? ¿Qué cosas te hacía tu madre?». Pero antes de que Lucas pudiera responder, el niño soltó un alarido que heló la sangre de Andrés. Se dobló sobre sí mismo en el sofá, agarrando su vientre con ambas manos. El dolor había regresado, no gradualmente, sino con la violencia de un maremoto. «¡Ah! ¡Quema! ¡Papá, quema mucho!». Andrés vio cómo el cuerpo de su hijo se arqueaba de una manera antinatural, sus ojos rodando hacia atrás. Supo, con una certeza que trascendía toda lógica, que había cometido el error más catastrófico de su vida al dejar ir a la única persona que entendía lo que estaba pasando. Sin pensarlo 2 veces, Andrés cargó a Lucas en sus brazos y salió disparado del estudio. Bajó las escaleras volando, sus pies apenas tocando los escalones de mármol, ignorando el riesgo de caerse. Lucas gritaba contra su pecho, retorciéndose con un dolor que Andrés podía sentir vibrando a través de la ropa, una agonía física que deformaba las facciones infantiles. Cuando llegó a la planta baja, derrapó en el recibidor. Carmen estaba allí, con la mano en el pomo de la puerta principal y su maleta de ruedas a su lado, a un segundo de salir de sus vidas para siempre. «Carmen». Él
Grito desgarró la garganta de Andrés. ¡Por favor, ayúdalo! Carmen se giró al instante. Al ver a Lucas convulsionando de dolor en los brazos de su padre, su expresión de dolor y rechazo se evaporó instantáneamente. Soltó la manija de la puerta y dejó caer su bolso al suelo con un golpe sordo. En 2 segundos estuvo junto a Andrés, tomando al niño de sus brazos con una autoridad que no admitía discusión. «¡Llévalo a su habitación, rápido!», ordenó, completamente transformada en la profesional de acero que Andrés había conocido el primer día. El drama personal, el despido, los insultos, todo quedó archivado. Corrieron juntos escaleras arriba, una coreografía de urgencia y pánico. Andrés abrió la puerta de la habitación de Lucas de una patada y Carmen depositó al niño en la cama con una delicadeza sorprendente para la velocidad de sus movimientos. Sus manos ya estaban volando sobre el pijama del niño, palpando, buscando. «Necesito mi bolso negro, el de cuero viejo que está debajo de mi cama en la habitación de huéspedes». Carmen no apartaba la vista de Lucas, sus dedos presionando puntos de acupresión en el vientre del niño. «Trae también las velas blancas que están en el tocador y el frasco de cristal con el líquido verde oscuro». «¡Corre, Andrés!». Andrés obedeció ciegamente. Corrió por el pasillo hacia la habitación que Carmen había ocupado. Se lanzó al suelo para sacar el bolso de debajo de la cama, agarró las velas y el frasco y regresó en tiempo récord. Cuando entró de nuevo en la habitación, la situación había empeorado. Lucas lloraba con un sonido gutural, casi animal, su pequeño cuerpo formando un arco de tensión sobre el colchón. «Está peor que antes». La voz de Andrés temblaba mientras dejaba las cosas sobre la cama. «¿Por qué está mucho peor?». «Porque el objeto se está moviendo más rápido, está reaccionando a mi energía y a mi ausencia». Carmen abrió el bolso con movimientos frenéticos, sacando varios frascos pequeños y paquetes de hierbas secas envueltos en tela. Y porque quien lo puso allí sintió que se rompió el equilibrio que yo había creado. Esto ya no es solo un objeto extraño, Andrés. Es magia negra activa, intentando completar su trabajo. Magia negra. Andrés se pasó la mano por el rostro. ¿En serio esperas que crea que...? «No me importa lo que creas», Carmen lo interrumpió con un grito, su voz cortante como un látigo. «Si quieres salvar la vida de tu hijo, cierra la boca y ayúdame. Enciende esas velas y colócalas en un círculo, cerrado alrededor de la cama. ¡Ahora!». Andrés tragó grueso y obedeció. Sus manos, que firmaban contratos millonarios sin temblar, ahora temblaban incontrolablemente mientras encendía las mechas con el encendedor que Carmen le lanzó. El olor a sándalo, mirra y algo más acre como ozono llenó la habitación instantáneamente. Por un momento, Andrés sintió que la realidad se fracturaba. Estaba en su casa moderna e inteligente en Santa Fe, pero se sentía como si hubiera retrocedido siglos en el tiempo. «Ahora necesito que sostengas a Lucas. Sujeta sus hombros y sus piernas. No dejes que se mueva». Carmen destapó el frasco con el líquido verde. «Va a dolerle mucho más antes de mejorar. Necesito que confíes en mí, Andrés. Completamente. ¿Puedes hacer eso?». Andrés miró a su hijo sufriendo y luego a los ojos de Carmen. Vio determinación feroz, conocimiento ancestral y brillando en el fondo, un amor genuino por el niño. «Haz lo que tengas que hacer». Su voz fue un susurro ronco. Carmen asintió y comenzó a trabajar. Vertió el líquido verde en sus palmas, frotándolas juntas hasta generar calor, mientras comenzaba a recitar palabras en un tono bajo y resonante. No era una oración, sonaba como una orden. Luego colocó ambas manos impregnadas del aceite directamente sobre la piel desnuda del vientre de Lucas. El niño soltó un grito tan desgarrador que Andrés tuvo que morderse el labio hasta sangrar para no empujar a Carmen lejos. Pero entonces vio lo imposible. Bajo las manos de Carmen, la piel del abdomen de Lucas comenzó a volverse translúcida.
brillando con una luz tenue y enfermiza. Y dentro de ese resplandor, Andrés pudo ver claramente una sombra. Algo oscuro, sólido y sinuoso, se movía entre los órganos de su hijo, retorciéndose como un parásito vivo que intentaba escapar de la presión de Carmen. —¿Qué demonios es eso? —jadeó Andrés, el horror paralizándole los músculos. —Un amuleto maldito de obsidiana. Carmen apretó los dientes, el sudor perlando su frente por el esfuerzo. Alguien se lo hizo tragar a Lucas, probablemente pulverizado o escondido en una cápsula que se disolvió. Está diseñado para anclarse en su energía vital, moviéndose a través de su sistema digestivo en un ciclo infinito, causando dolor y alimentándose de su fuerza. Carmen presionó más fuerte, y la sombra oscura bajo la piel se sacudió violentamente. Si no lo saco ahora, comenzará a drenar su vida irreversiblemente. En un mes, Lucas estaría en cama, demasiado débil para levantarse. En 2 meses, estaría enterrado junto a su madre. El terror absoluto inundó a Andrés, lavando cualquier rastro de escepticismo que le quedara. ¿Quién? —preguntó con voz estrangulada. ¿Quién le haría esto a un niño inocente? Alguien que te odia lo suficiente como para destruir lo que más amas, para verte sufrir. Carmen elevó la voz, intensificando el cántico, haciendo vibrar el aire de la habitación. Alguien que conocías bien, alguien que tenía acceso a Lucas y que conoce tus debilidades. Y entonces, con una claridad tan aguda que le cortó la respiración, Andrés lo supo. Las piezas se encajaron con un sonido metálico en su mente. —Jimena —susurró—. Fue Jimena, no solo ella. Carmen negó con la cabeza, sus manos brillando ahora con una luz dorada que luchaba contra la sombra negra. Jimena es una mujer cruel y manipuladora, pero no tiene el poder ni el conocimiento para esto. Contrató a alguien, pero ella fue la puerta de entrada. Carmen se detuvo abruptamente. El objeto bajo sus manos había dejado de correr. Lucas, milagrosamente, había dejado de gritar. Su cuerpo se relajó de golpe, su respiración volviéndose profunda y rítmica. —Lo tengo acorralado —susurró Carmen jadeando—. Ahora viene la parte peligrosa. Andrés, necesito que salgas de la habitación. —¿Qué? ¡No! No voy a dejarte sola con esto. No voy a estar sola con él. Voy a estar luchando contra una entidad energética que es más vieja y oscura de lo que puedes imaginar. Si algo sale mal, si la energía rebota, necesito que tú estés a salvo para cuidar de Lucas. Tienes que ser el ancla. Carmen levantó la vista y lo miró con una intensidad que le quemó el alma. —Por favor, Andrés, confía en mí una última vez. Después de esto, después de que saque esta inmundicia de tu hijo, te contaré todo, toda la verdad sobre mi padre, sobre Manuel, sobre por qué vine. Pero primero déjame terminar esto. Andrés miró a su hijo, ahora durmiendo pacíficamente en el ojo del huracán, y luego a Carmen. Había tanto que quería decir, tantas disculpas, tanta rabia acumulada, pero el tiempo se agotaba. —Si algo te pasa —comenzó con la voz rota—, no me pasará nada. Soy más resistente de lo que parezco. Andrés asintió lentamente, soltó a su hijo y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él como si estuviera sellando una tumba. Se deslizó por la pared del pasillo hasta quedar sentado en el suelo frío, hundiendo la cabeza entre las manos. Podía escuchar a Carmen cantando al otro lado de la madera, su voz subiendo y bajando en escalas que hacían vibrar el suelo bajo sus pies. Pasaron 20 minutos que parecieron 20 años, 30. Andrés había perdido la noción del tiempo y del espacio, atrapado en su propia culpa. Y entonces, un grito agudo, femenino, de dolor puro, seguido de un sonido de cristal rompiéndose y luego silencio. Un silencio absoluto y aterrador. Andrés se levantó de un salto y golpeó la puerta con el hombro. ¡Carmen! ¡Carmen! No hubo respuesta. Andrés no esperó más.
Abrió la puerta de golpe, listo para enfrentarse a cualquier cosa. La escena que vio lo dejó sin aliento. Carmen estaba tirada en el suelo junto a la cama de Lucas, inconsciente. Su mano derecha sangraba profusamente sobre la alfombra beige, y a unos centímetros de su mano había un objeto pequeño, negro y retorcido, brillante como el alquitrán, pulsando débilmente con una luz rojiza que se desvanecía por segundos. Lucas seguía durmiendo plácidamente en su cama, con el color volviendo a sus mejillas, completamente ajeno a la batalla que se había librado por su vida. Andrés corrió hacia Carmen y se arrodilló a su lado. La giró con cuidado, buscando su pulso en el cuello. Era rápido y débil, pero estaba ahí. «Carmen, por favor». Le dio suaves palmadas en las mejillas. «Carmen, despierta. No me hagas esto». Los ojos de Carmen se abrieron lentamente, desenfocados y vidriosos. Cuando finalmente encontraron el rostro de Andrés, sus labios secos esbozaron una sonrisa temblorosa. «Lo saqué», susurró, su voz apenas un hilo de aire. «Está fuera, Andrés. Lucas está limpio. Y tú estás sangrando». Andrés miró la mano de Carmen. Tenía cortes profundos en la palma, como si hubiera agarrado un cuchillo por el filo. «Está bien. Es el precio, vale la pena». Carmen intentó sentarse, pero se tambaleó. Andrés la sostuvo firmemente contra su pecho, notando cómo su cuerpo entero temblaba por la descarga de adrenalina y el agotamiento místico. «Destruye ese objeto». «Carmen», señaló la cosa negra en el suelo con un gesto débil. «Sácalo de la casa, entiérralo lejos o quémalo con sal. No lo toques con tus manos desnudas. Usa un paño o pinzas. Primero te atiendo a ti. Vamos al hospital». «¡No!». Carmen se aferró a su camisa con su mano sana. «No hay tiempo para explicaciones médicas ni preguntas policiales. Ve a mi habitación otra vez. Debajo de la cama, junto al bolso, hay una caja de madera tallada. Tráela. Necesito curar esto a mi manera o la infección energética se extenderá a mi brazo». Andrés vaciló un segundo, debatiéndose entre la lógica y la obediencia, pero la urgencia en los ojos de Carmen ganó. Bajó corriendo nuevamente, encontró la caja de madera de aspecto antiguo y regresó. Carmen ya se había arrastrado hasta sentarse en la silla junto a la cama, con la mano herida sobre su regazo, respirando con dificultad. «Ábrela», le indicó. Dentro de la caja había un arsenal de frascos con líquidos de colores ámbar y violeta, vendas de lino y polvos. Carmen le dio instrucciones precisas guiando sus manos. Andrés trabajó en silencio, limpiando la herida con un líquido que olía a alcohol y hierbas, aplicando un ungüento espeso y vendando la mano con una destreza que no sabía que poseía. Mientras él trabajaba, Carmen comenzó a hablar, su voz ganando un poco de fuerza. «Mi padre, Manuel, no te robó, Andrés». Andrés se detuvo, con la venda a medio enrollar. «Hace 5 años», continuó Carmen, mirando fijamente la herida, «cuando el Grupo Castillo estaba en su expansión más agresiva, mi padre descubrió discrepancias en los libros contables, dinero que se desviaba a cuentas offshore fantasmas que él no había autorizado. Él era el director financiero», dijo Andrés con voz tensa. «Tenía el control. Tenía el título, pero no el acceso total a los subsistemas que se habían implementado. Cuando confrontó al contador principal, ese hombre le ofreció un trato: quedarse callado, mirar hacia otro lado y recibir un porcentaje de las ganancias ilícitas, o ser destruido». Andrés sintió un frío en el estómago. ¿Quién era el contador? «Fernando Ortiz». Carmen dijo el nombre con un veneno frío. «El hermano de Jimena». Todo el aire salió de los pulmones de Andrés. Fernando, su hombre de confianza. El hombre que había tomado el puesto de Manuel después de su muerte, el hombre que le había presentado a Jimena. «Manuel rechazó el soborno», siguió Carmen. «Planeaba ir contigo esa misma semana, mostrarte la evidencia física, limpiar la empresa juntos. Eran
Amigos, Andrés. Él te quería como a un hermano. Pero Fernando y Ximena se le adelantaron. Ellos me trajeron los documentos. La voz de Andrés sonaba lejana, como si viniera del fondo de un pozo. Me mostraron las transferencias firmadas por Manuel. Firmas falsificadas, documentos plantados. Carmen hizo una mueca de dolor mientras Andrés ajustaba la venda. Ellos construyeron una narrativa perfecta. Para cuando mi padre se dio cuenta de la trampa, ya era demasiado tarde. Tú ya habías llamado a la policía y congelado sus cuentas. ¿Por qué no vino a mí?, preguntó Andrés, la culpa comenzando a asfixiarlo. ¿Por qué huyó? Lo intentó. Te llamó 100 veces. Fue a tu oficina, pero seguridad tenía órdenes de no dejarlo pasar. Te envió correos que Fernando interceptó y borró. Estaba acorralado, asustado y solo. Murió en esa carretera huyendo de una orden de arresto por un crimen que no cometió, tratando de proteger a su familia de la vergüenza. Carmen levantó la vista. Sus ojos, llenos de lágrimas no derramadas. Murió con el mundo entero pensando que era un ladrón. Su reputación hecha pedazos, mi madre destrozada, nosotros en la ruina total. Pasé 5 años investigando, Andrés, trabajando turnos dobles en el hospital para pagar investigadores privados, juntando evidencia pedazo a pedazo. ¿Por qué no viniste a mí con la evidencia antes? Andrés terminó de vendar su mano, sus propios dedos temblando. ¿Por qué todo este teatro de la niñera? Porque descubrí algo más, horrible que el fraude. Carmen miró hacia Lucas. Descubrí que Ximena había contratado a ese brujo. Escuché una grabación de seguridad que uno de mis investigadores consiguió. Hablaban sobre cómo la enfermedad de Lucas te estaba debilitando, cómo te estabas volviendo descuidado con los negocios por la preocupación. Ese era su plan final. Matarte en vida a través de tu hijo, quedarse con la empresa y con todo. Andrés sintió ganas de vomitar. Ximena había estado en su cama, había cenado en su mesa, había fingido preocupación por Lucas, y todo el tiempo había estado orquestando su destrucción sistemática. Vine aquí, porque no podía permitir que un niño pagara por los pecados y la codicia de los adultos. Carmen se limpió una lágrima con el dorso de su mano sana. Vine porque, a pesar de odiarte por lo que creía que le hiciste a mi padre, no soy una asesina. Pero también vine porque necesitaba ver con mis propios ojos quién eras realmente. Necesitaba saber si eras el monstruo que destruyó a mi amigo Manuel sin remordimientos, o si eras una víctima más. ¿Y qué encontraste?, preguntó Andrés, su voz rota, temiendo la respuesta. Encontré a un hombre imperfecto. Carmen lo miró profundamente. Un hombre arrogante, sí, un hombre herido. Pero también encontré a un padre que ama a su hijo con una ferocidad que me conmueve. Un hombre que fue manipulado por las personas en quienes más confiaba, igual que mi padre. Carmen extendió su mano sana y tocó la mejilla de Andrés, un gesto de intimidad que los unió más que cualquier palabra. Y encontré que contra toda lógica y todo plan me enamoré del enemigo. Andrés cubrió la mano de Carmen con la suya, cerrando los ojos. Por primera vez en 5 años, sintió que la niebla en su mente se disipaba. El dolor, la culpa y la rabia se mezclaron en un torbellino, pero en el centro de todo estaba ella. Carmen, lo siento. Abrió los ojos, y estaban húmedos. Siento no haber escuchado a Manuel. Siento haber sido tan ciego, tan estúpidamente ciego. Si pudiera retroceder el tiempo, no puedes. Ella lo interrumpió suavemente. Nadie puede, pero puedo hacer justicia ahora. La voz de Andrés se endureció, recuperando el acero, pero esta vez dirigido hacia los verdaderos culpables. Tengo recursos. Tengo poder, y si tú tienes la evidencia, tengo todo. Cada transacción, cada correo, cada grabación. Está todo guardado en una nube segura. Entonces los destruiremos. Andrés apretó su mano con una promesa silenciosa.
Fernando, a Jimena, a todos, los haré pagar por cada lágrima de tu padre y por cada grito de mi hijo. Carmen asintió, y por primera vez desde que entró en esa mansión, Andrés vio paz en sus ojos. No la paz del descanso, sino la paz del guerrero que finalmente encuentra un aliado. En ese momento, un movimiento en la cama rompió la intensidad del momento. Lucas se estaba despertando, estirando los brazos y frotándose los ojos con los puños cerrados. «¿Papá?» Su voz sonaba clara, sin rastro de dolor. «Aquí estoy, campeón». Lucas miró alrededor, sus ojos enfocándose en Carmen, en su mano vendada, y luego en su padre. «¿Carmen se va a quedar?», preguntó con voz temerosa, recordando la escena de la tarde. Andrés miró a Carmen, luego a su hijo, y supo que solo había una respuesta posible en este universo o en cualquier otro. «Sí, hijo». Andrés sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Carmen se va a quedar, para siempre si ella quiere. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si han seguido esta travesía con nosotros, prepárense porque el final de esta historia es tan impactante como emotivo. Si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Posteamos videos todos los días. Denle like al video si disfrutaron de esta saga y déjenos un comentario contándonos qué les pareció el desenlace. 2 meses después, la sala de conferencias principal del Grupo Castillo, ubicada en el piso 40 de la torre más alta de Santa Fe, estaba a reventar. No cabía ni un alfiler. Periodistas de los principales medios nacionales e internacionales, accionistas nerviosos, abogados de alto perfil y oficiales de la policía ministerial se agolpaban en el recinto, creando un murmullo eléctrico de anticipación. Los rumores sobre el escándalo del año habían estado circulando durante semanas, pero nadie sabía con exactitud qué iba a revelar el magnate inmobiliario esa mañana. Andrés Castillo subió al podio con paso firme. Vestía un traje gris carbón de corte impecable, pero lo que realmente destacaba no era su ropa, sino su expresión. Había una serenidad de acero en su rostro, la mirada de un hombre que ha atravesado el infierno y ha regresado para contar la historia. A su lado, de pie y con la cabeza en alto, estaba Carmen. Llevaba un vestido azul marino elegante y discreto, y su mano derecha aún lucía un vendaje ligero, casi imperceptible, bajo la manga larga de seda. En la primera fila, sentado junto a Ramón el chofer y Hugo el asistente, estaba Lucas. El niño lucía completamente saludable, con las mejillas sonrosadas y una sonrisa tranquila, muy lejos de la imagen del niño agonizante de hacía unas semanas. «Buenos días a todos», comenzó Andrés, su voz grave resonando con claridad en el silencio repentino de la sala. «Los he convocado hoy no para hablar de proyecciones trimestrales o nuevos desarrollos urbanos, sino para corregir una injusticia histórica que ha manchado los cimientos de esta empresa durante los últimos 5 años». Andrés hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras que transmitían en vivo. «Hoy vengo a presentar evidencia irrefutable de un fraude masivo y sistemático que ha estado ocurriendo bajo mis narices. Evidencia que no solo expone a los verdaderos criminales, sino que exonera completamente y de manera póstuma a mi difunto socio y amigo, Manuel Vega». Señaló hacia la pantalla gigante detrás de él. De inmediato comenzaron a proyectarse documentos bancarios, correos electrónicos recuperados, registros de transferencias a paraísos fiscales y grabaciones de audio. Era la culminación de 5 años de investigación meticulosa por parte de Carmen, complementada con los recursos ilimitados de Andrés en las últimas semanas. Fernando Ortiz, mi exdirector financiero, y su hermana, Jimena Ortiz, mi exprometida, conspiraron para desfalcar más de 50 millones de pesos de esta compañía. La voz de Andrés se endureció. Ellos falsificaron firmas, plantaron
evidencia incriminatoria en los ordenadores de Manuel Vega y orquestaron una campaña de desprestigio que llevó a la muerte de un hombre inocente y a la ruina de su familia. El murmullo en la sala se convirtió en un rugido de asombro. Los flashes de las cámaras estallaron como una tormenta eléctrica. Y eso no es todo. Andrés levantó la mano para pedir silencio, y la autoridad en su gesto fue absoluta. La codicia de estas personas no tuvo límites. Al ver que yo empezaba a sospechar de las irregularidades recientes, decidieron atacarme donde más me dolía. Contrataron a un practicante de artes oscuras para colocar un objeto maldito dentro del cuerpo de mi hijo de 6 años, con la clara intención de provocarle una muerte lenta y dolorosa para desestabilizarme psicológicamente. Un grito ahogado recorrió la audiencia. Varios periodistas se llevaron las manos a la boca. Tengo evidencia física, análisis forenses del objeto extraído y confesiones grabadas de los intermediarios. Todo este material ha sido entregado esta misma mañana a la Fiscalía General de la República. Como si fuera una señal ensayada, las puertas laterales del salón se abrieron de golpe. 4 oficiales de policía entraron escoltando a Fernando Ortiz, quien había sido detenido minutos antes en su oficina, y a Jimena Ortiz, a quien traían esposada. Jimena lucía devastada. Su cabello siempre perfecto estaba despeinado, su maquillaje corrido por las lágrimas de furia y su vestido de diseñador arrugado. Cuando sus ojos encontraron los de Andrés en el podio, destilaban puro veneno. «¡Esto es ridículo!», gritó Jimena, forcejeando con la oficial que la sujetaba. «¡Magia negra! ¿En serio esperan que un juez crea esas estupideces medievales? Andrés, has perdido la cabeza». «No necesitan creer en la magia, Jimena». Fue Carmen quien habló esta vez, acercándose al micrófono. Su voz era clara, firme y resonante. «El sistema judicial solo necesita creer en los números, en las huellas dactilares que dejaste en el frasco del amuleto y en las transferencias bancarias que hiciste al consultor espiritual. La verdad no necesita magia para brillar, solo necesita luz. Y hoy hemos encendido todas las luces». Jimena intentó lanzarse hacia el escenario, con el rostro desfigurado por el odio, pero los oficiales la retuvieron con firmeza. «¡Maldita seas, Carmen! ¡Malditos sean los dos!». Sus gritos resonaron por los pasillos mientras la arrastraban fuera de la sala junto a su hermano, quien mantenía la cabeza gacha, derrotado. El silencio que siguió a su salida fue denso, cargado de la gravedad del momento. Andrés tomó la mano de Carmen frente a todos, entrelazando sus dedos con los de ella, sin importarle el protocolo o las cámaras. «La justicia ha llegado tarde, pero ha llegado», concluyó Andrés. «A partir de hoy, la Fundación Manuel Vega será establecida con una donación inicial de 100 millones de pesos, dedicada a apoyar a familias víctimas de fraude corporativo y a proveer asistencia legal a quienes no pueden costearla. Gracias». Andrés y Carmen bajaron del escenario entre una lluvia de preguntas que ignoraron, dirigiéndose directamente hacia Lucas, quien corrió a abrazar a las piernas de su padre y de Carmen. «¿Se fueron los malos?», preguntó el niño mirando hacia la puerta por donde se habían llevado a Jimena. «Sí, campeón». Andrés le besó la cabeza. «Se fueron para siempre. Ya nadie puede hacernos daño». Se retiraron a la oficina privada de la presidencia, lejos del caos mediático. Al cerrar la puerta, el silencio y la paz descendieron sobre ellos como un bálsamo. Se acabó. Carmen se dejó caer en el sofá de cuero, soltando un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante un lustro. «Realmente se acabó. El nombre de tu padre está limpio». Andrés se sentó a su lado sin soltar su mano. «Mañana todos los periódicos contarán la verdadera historia. Manuel Vega será recordado como el hombre íntegro que fue, no como el villano que ellos inventaron».
Carmen se limpió una lágrima solitaria que rodaba por su mejilla. Gracias, Andrés. Sé que poner tu reputación en juego hablando de maldiciones y brujería no fue fácil para un hombre de negocios como tú. Lo haría 1000 veces más. Andrés la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Carmen se acelerara. Tú salvaste a mi hijo. Me salvaste a mí de una vida de mentiras. Lo mínimo que podía hacer era darte la verdad. Andrés se puso de pie y caminó hacia su escritorio, tomando una pequeña caja de 1901. Terciopelo negro que había estado guardada en el cajón superior desde hacía semanas. Carmen, hay algo más. Ella lo miró, intrigada por el cambio repentino en su tono de voz. Estos últimos 2 meses han sido los más intensos de mi existencia. Y no solo por el juicio o el escándalo, han sido intensos porque cada día, en medio de la tormenta, me he descubierto admirándote más. Tu fuerza, tu valentía, la forma en que amas a Lucas como si fuera sangre de tu sangre. Andrés se arrodilló frente a ella. Carmen se llevó las manos a la boca, sus ojos abriéndose de par en par. Sé que empezamos de la manera más complicada posible. Sé que soy un hombre con pasado y cicatrices, pero también sé, con cada fibra de mi ser, que no quiero pasar ni un día más de mi vida sin ti a mi lado. Quiero despertar contigo, quiero ver crecer a Lucas contigo, quiero construir ese futuro que nos merecemos. Abrió la caja. En su interior, un anillo con un diamante corte esmeralda brillaba con luz propia, sencillo, elegante y eterno. Carmen Reyes Vega, me harías el honor infinito de casarte conmigo. Carmen miró el anillo, luego a Andrés, y sintió cómo los últimos restos de dolor y soledad de los últimos 5 años se disolvían, reemplazados por una calidez dorada. Sí, su voz fue un susurro emocionado y luego más fuerte. Sí, claro que me caso contigo. Andrés deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla, un beso cargado de promesas y pasión contenida. ¡Yuj! Una risita infantil rompió el momento romántico. Lucas los observaba desde la puerta del baño privado de la oficina, tapándose los ojos con los dedos, pero espiando entre ellos. ¿Eso significa que Carmen ya es mi mamá de verdad?, preguntó el niño. Carmen se separó de Andrés, riendo con lágrimas en los ojos, y abrió los brazos. Lucas corrió hacia ella y los 3 se fundieron en un abrazo que selló su destino. Sí, mi amor. Carmen le besó la frente. Soy tu mamá de verdad, para siempre. 3 meses después, los jardines de 1900, una antigua hacienda en San Miguel de Allende, estaban bañados por la luz dorada del atardecer. El aire olía a lavanda y rosas blancas. Carmen caminaba hacia el altar sobre una alfombra de pétalos, luciendo un vestido de encaje vintage que la hacía parecer una aparición etérea. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, adornado con pequeñas flores naturales. Delante de ella, Lucas caminaba muy serio y orgulloso, llevando los anillos en un pequeño cojín de terciopelo, vestido con un traje en miniatura idéntico al de su padre. Al final del pasillo, Andrés la esperaba. Sus ojos brillaban con lágrimas que no se molestaba en ocultar. Cuando sus miradas se encontraron, el resto del mundo desapareció. No había invitados, no había pasado doloroso, no había enemigos. Solo estaban ellos dos, sobrevivientes de un naufragio que habían encontrado tierra firme el uno en el otro. La ceremonia fue íntima y profunda. Andrés prometió honrar la memoria de Manuel Vega cada día de su vida. Y Carmen prometió cuidar el corazón de Andrés y Lucas como su tesoro más preciado. Cuando el juez los declaró marido y mujer, el aplauso de los invitados espantó a una bandada de pájaros que alzó el vuelo hacia el cielo naranja como una bendición de la naturaleza. ¡Viva la novia!, gritó Hugo, quien lloraba abiertamente junto a Ramón. Durante el banquete,
Bajo una carpa iluminada por miles de pequeñas luces que simulaban estrellas, Andrés tomó el micrófono para el brindis. «Quiero proponer un brindis», dijo, alzando su copa de champán. «Por Manuel Vega, cuya integridad vive a través de su hija. Por Lucas, mi hijo, que tuvo la sabiduría de ver la verdad cuando yo estaba ciego. Y por Carmen, mi esposa, mi salvadora y mi norte. Tú me enseñaste que nunca es demasiado tarde para redimirse y que el amor, cuando es verdadero, es la magia más poderosa de todas». Las copas chocaron. La música de un violín comenzó a sonar y Andrés sacó a Carmen a la pista para su primer baile. Mientras giraban suavemente, Carmen apoyó la cabeza en el hombro de su esposo. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», susurró ella. «¿Qué, mi vida? Que vine a tu casa decidida a destruirte, a desmantelar tu vida pieza por pieza, y terminé salvándote». Andrés la estrechó más contra su cuerpo, respirando el aroma de su cabello. «No, Carmen, nos salvamos mutuamente. Tú me salvaste de la oscuridad, y yo solo te di un lugar donde descansar tu espada. Y tenía razón, porque a veces el destino escribe con renglones torcidos. A veces el amor no llega con fanfarrias y facilidades, sino disfrazado de enemigo, envuelto en capas de dolor, secretos y malentendidos. Pero cuando ese amor es auténtico, tiene la capacidad alquímica de transformar el plomo del sufrimiento en el oro de la felicidad». Años después, una tarde de domingo lluviosa, un adolescente Lucas estaba sentado en la alfombra de la sala de la mansión, jugando videojuegos con sus dos hermanas menores, Elena de 8 años y Sofía de 5. «Papá, mamá», llamó Lucas sin apartar la vista de la pantalla. «Elena dice que ustedes se conocieron en una fiesta aburrida, pero yo le digo que es mentira. Cuéntenles la verdad». Andrés y Carmen, que estaban leyendo juntos en el sofá, se miraron. Las canas ya empezaban a asomar en las sienes de Andrés, y Carmen tenía líneas de expresión alrededor de los ojos que denotaban años de risas. Pero el amor entre ellos se sentía más sólido que nunca. «Es una historia larga, hijos», dijo Andrés, cerrando su libro y sonriendo con esa complicidad que solo tienen las parejas que han cruzado el fuego de la mano. «Con muchos monstruos y magia», añadió Carmen, guiñándole un ojo a Lucas. «¿Pero tiene final feliz?», preguntó la pequeña Sofía, abriendo mucho sus ojos grandes y curiosos. Carmen la llamó con un gesto y la niña corrió a subirse a su regazo. «Tiene el mejor final posible, mi amor». Carmen le besó la mejilla con ternura. «El mejor final posible». Y mientras la familia se reunía en ese salón, cálido, rodeados de fotografías que documentaban una década de viajes, cumpleaños y momentos ordinarios, Andrés supo que había sido bendecido mucho más allá de lo que merecía. Había aprendido, a la mala y luego a la buena, que el verdadero poder no reside en controlar empresas o acumular millones en el banco, sino en la capacidad de dejarse cambiar por el amor. Había aprendido que la verdadera riqueza son las risas de sus hijos en una tarde de lluvia. Carmen había limpiado el nombre de su padre. Había encontrado la justicia que tanto buscó, pero más importante aún, había construido un hogar sobre las ruinas del pasado. Había demostrado que el perdón y el amor pueden florecer incluso en el terreno más árido y envenenado por la traición. Porque al final del día, eso es lo único que realmente importa. No cómo comienza la historia, con dolor y miedo, sino cómo decides, con valentía y amor, escribir el final.